datos, bájenlo en XLS como Excel y pueden bajarlos ahí también. Pero, a ver, ¿qué me interesa a mí de todo esto? En realidad, ¿qué datos me interesaría ver? A lo mejor en nivel de actividad, a ver gráficos. Producto Bruto Interno. Acá tengo, voy a subir un poquito la página y tengo el Producto Bruto Interno 2010, 2015, 20, cómo fue cayendo. Acá tengo miles de millones de PBI, cómo fue moviéndose a lo largo desde el 2004 en adelante. También podemos ver consumo privado en millones de pesos desde el 2004, la serie de tiempo que tengo. Este punto es 2004 o 2008, cuarto trimestre de 2008, primer trimestre de 2010, segundo trimestre de 2015, tercer trimestre de 2018, y el nivel de actividad económica, serie desestacionalizada y tendencia. Acá tenemos un pico de caída muy grande, abril 2020. Claro, en plena pandemia. ¿Qué pasó en plena pandemia? Industria y construcción. Acá ya lo estamos viendo como por sectores. ¿Cómo estamos viendo acá la cuestión? Industria y construcción. Vemos un sector económico. ¿Sí? Un sector. Catálogo provincial y sectorial. Bueno, en realidad tendríamos que ir viendo y analizar cada uno de estos indicadores que nos pueden servir para trabajar en el estudio de oportunidades. Para trabajar en el estudio de oportunidades. Precio de nivel de consumidor. Índice de precio del consumidor nacional. Índice de precio del... ¿no? Cadenas productivas, despacho de cemento. Capaz que están otros valores, ¿no? A ver, veamos otra cuestión. Ahí estoy descargando un archivo en serie de tiempo. No, justo no me interesaba eso. Pero digo, de acá pueden ver, mientras van ingresando yo les voy mostrando esto, que pueden ver cómo es la economía o los niveles de actividad. A ver qué podemos ver de ahí. Exportaciones, sectores, niveles sectoriales. Automotriz, carne, cereal, oleaginosa. Me pide una sesión de usuario. No tengo usuario. Pero hay datos que puedo ingresar sin necesidad de algunas condiciones. Bueno, ¿qué cadena vemos acá? A ver, cadena exportadora. Esos son los sectores productivos, ¿sí? De Argentina. Y en los sectores productivos, la exportación de carne vacuna de la provincia de Buenos Aires. En los distintos índices. Bueno, nada. Jueguen con esto, vean lo que hay. Usuario consulta, Power consulta. Ahí tenemos el dato que nos puede ingresar. Usuario consulta, Power consulta. ¿Sí? Para ir a un sector económico. Por ejemplo, el sector de carnes. Usuario consulta. Nombre, contraseña, consulta. Todo en minúsculo. Iniciamos sesión con usuario consulta, contraseña consulta. Y se nos están cargando datos del sector carne y vamos a ver, claro, ahí están todos los sectores financieros por acá, económicos. Está cargando datos, ahí va. Son datos oficiales esto, después tendré que ver la veracidad de los datos o cómo estamos leyendo los datos, porque es importante cómo leo los datos. Producción faena en pleno registrado, panorama 2018. Comercio, producción y faena, comercio exterior. Cómo fue creciendo los datos y cómo fueron analizando en cada uno de ellos
empleo privado registrado en la parte de carnes, el sector carne. Aviar, porcina, vacuna. Puedo descargar cada uno de esos. Nivel productivo, consumo, mercado externo, ficha técnica. A ver qué dice de consumo. Está bien, se tiene que cargar. Parece que hay más personas que... Carne aviar, acumulado por mes, 109 kilos per cápita, con una variación de 4,9% en baja. Aquí está la cadena también de Estados Unidos, Uruguay. ¿Qué le pasó a Uruguay? Cadena aviar, promedio de valor 22,37. Bueno, acá hay que empezar a ver los distintos sectores, cómo fueron creciendo en los distintos países. Aviar, porcina, carne reserva. Bueno, de acá puedo leer muchas cosas. De acá puedo leer muchas cosas. Y puedo ingresar a muchos sectores. Nada, una idea de cómo poder ver una página. Pero hay muchas páginas para poder ver cada sector, que esto me va a servir. Si fuera un estudio de oportunidades, me tendría que servir para analizar el sector que yo quiero analizar, el sector financiero que yo quiero, si fuera un estudio de oportunidades. Si es un estudio de que ya tengo el sector, como vamos a hacer nosotros, yo les voy a dar el sector económico que ustedes van a tener que elegir para hacer un proyecto. Les voy a dar el sector, porque en otro curso vamos a dar el mismo sector y después vamos a analizar. Entonces, vamos a comparar, a trabajar juntos los sectores. Esa es la idea nuestra, por lo menos. Que el año pasado, sin querer, salió en un grupo y fue bueno. Bueno, eh, vamos a compartir otra cuestión. Supongo que están viendo precios, ¿no? Acá habíamos quedado la clase pasada. Habíamos quedado, digo, ¿por qué habíamos quedado en el estudio de precio? Porque era uno de los precios de venta que era igual al precio del mercado interno donde se consumía. Sí, escucho. ¿Quién pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien lo mío? Sí, Sí, muy profe, bien. se escucha y se ve bien. Gracias, Bien, bien. Ricardo. ¿Cómo andan? Hola Guille, ¿cómo andás? Justo le Perdón la estaba demora. mostrando. He hecho una cosa que me van a retar. Y Roberto me va a retar, seguro, porque Roberto me reta por cualquier cosa. Siempre ¿Qué? tiene algo para retar. No le podía subir yo, viste que no podemos subir a la UV libros, No, porque nos retan la universidad. En realidad a mí me por retan peso. en casa, en algún lado, siempre me retan. Claro, entonces yo les puse un link recién, con 6 7 libros. 3 buenos, los 3 de cátedra y 4 o 5 más. ¿Y, pueden entrar sin drama? ¿Ningún problema? Sí, ya pudieron entrar y ya Ah, lo están viendo. No, bien. pero acá lo puse acá en el chat de acá, Ah, para que ellos se lo repartan, ¿viste? Pero no sé si se lo van a repartir, porque no sé si tienen buena onda entre los cursos, entre el curso los 4 de 2. Yo lo Sí, pasé al grupo del ya lo curso pasé 4 de del 2, grupo. profe. Ah, ya lo pusieron en el grupo. Mirá cómo van saltando cuando vos los pinché un poquito. Sí, bueno, si ya lo tienen en el grupo, ahora los pueden bajar, no lo impriman, viste que se pueden leer desde la computadora. Si hacen como mi hijo más chico que se lleva la computadora y está con el Warcraft, no, con la FIFA 2021 y, y también lee libros. Bueno, no importa. Y les mostré algo del Ministerio de Economía y ahora quiero volver al estudio de mercado, porque del estudio de mercado vimos demanda como algo importante, vimos oferta como algo también, ese era una O, ¿eh? Así que por eso le puse el palito al lado. Vimos oferta también como algo importante, el estudio de la oferta. Así que tenemos estudio de la demanda, tenemos el estudio de la oferta y cualquiera tema de oferta. También vimos que el estudio de la oferta y la demanda tiene algo importante que era la elasticidad, una herramienta para poder estudiar oferta y demanda. Elasticidad en función del precio, del ingreso, de la cantidad de habitantes, no sé. Y además puede ser la elasticidad en función de todos los valores que yo encuentre por ahí, ¿no? Pero ¿qué puede ser? La elasticidad de la oferta o de la demanda, en función del precio.
Puede ser cualquiera de estos. Y después que vimos cómo era la segmentación del mercado y el otro punto era cómo veíamos el producto. Así que entre producto, oferta, demanda y precio, teníamos la parte importante del estudio de mercado. ¿Qué me determinaba después? Capacidad de planta. Y después, ¿qué me determina? Que lo vamos a ver hoy, terminar de ver hoy, esto de algo parecido a una planificación estratégica. Así que capacidad de planta y planificación estratégica son las soluciones del estudio de mercado mío. Yo con la capacidad de planta después puedo obtener programa de producción, programa de venta, materia prima, insumo y suministro, porque sé lo que voy a producir. Distintos ítems que me va a dar saber mi capacidad productiva, la definición de capacidad productiva. Bueno, vimos las estrategias de precios el otro día, tratar de buscar un precio de mercado que me represente en la cadena de comercialización que yo estoy haciendo. Y esto lo habíamos visto, la estructura de precios. ¿Cómo se forma la estructura en la cadena de precios? Siempre que yo tenga una estructura de cadena de precios, al productor le vamos a sumar, ¿sí? ¿Qué le sumamos hasta que llegue al consumidor en la cadena que yo tengo? ¿Y qué valor agregado tiene cada una de las distintas cadenas? Así que del productor al mayorista le voy a sumar costo de flete, seguros, ¿sí? Impuestos. Y después utilidad. Estos son todos porcentajes. Impuesto a las ganancias generalmente no es un porcentaje, el 35%. Hasta ahora es el 35%. Esto es seguro lo que yo tengo que sumarle. Utilidad del distribuidor mayorista. Y ya tengo el precio del distribuidor minorista. El distribuidor minorista le pone costo de flete, seguro, traslado, sus propios empleados, sus costos reales, el impuesto a las ganancias que él tiene y el costo de distribución minorista. Y así va llegando a las distintas cadenas de formación de precios. Muchas veces nos quejamos de que por qué el precio del consumidor es caro, porque tiene en el medio un montón de cadenas de distribución, al menos una mayorista y una minorista, al menos. Y después, ¿por qué es barato cuando sale del productor? Ahí está, ¿no? ¿Por qué es barato cuando sale del productor? Por eso son las formas de poder tratar de levantar economías regionales para que el productor tenga en la región donde está mucho más ingreso que los mismos distribuidores y eliminar cadenas de distribución. Descuentos importantes en forma de pago, es decir, ¿qué tipo de comercialización tenemos? ¿Qué formato de comercialización tenemos? Condición de venta, si vendo por cuotas, si vendo con, qué condiciones de crédito, qué porcentaje de cobro al contado o de descuento por volumen o de descuento por pago en efectivo. Esto lo tengo que explicitar y ver, porque muchas veces hay igualdad de precios, hay igualdad de calidades o calidades parecidas. La diferenciación la tengo en cuáles son las formas de comercialización. Los márgenes de venta utilitario, de utilidad, los márgenes de utilidad de los intermediarios, ¿no? Ese que yo ponía como utilidad, como porcentaje de los distribuidores mayoristas, minoristas. ¿Cuáles son en la cadena productiva los costos que tenemos de utilidades en cada uno de los intermediarios en el canal de comercialización? Y lo importante de eso es determinar la longitud del canal de comercialización, desde que sale del sector productivo hasta que llega al consumidor. ¿Cuántas líneas de utilidades, de costo, seguro, flete, traslado y utilidades llegué? Por eso también es significativo esto de la influencia que tiene del productor hasta la cadena de comercialización final. En general, las estructuras de costo, no sé si explicarlo desde esta diapositiva o desde la otra. Vamos desde la otra. Tampoco esta léanla ustedes, que es lo mismo que yo voy a decir acá. Acá me gusta más. El producto nacional o el producto importado pasan por distintos sectores. Producto importado lo fabrican, pongamos por ejemplo, los chinos. Entonces, el precio puerta de fábrica, de la fábrica china.
Le sumo el flete en el origen, de la fábrica al puerto, el seguro de origen, de la fábrica al puerto, los gastos de despacho en el puerto, el precio free on board, que es un puerto libre de gasto en el puerto para subir al barco, los fletes de transporte, de seguro de destino, lo quiero bajar y tengo impuestos aduaneros, tengo más aranceles, más aranceles y más impuestos aduaneros para entrar al país. Esto, políticas restrictivas de importación. Dependen del momento y de los sectores económicos que queremos y cómo cuidamos nuestra economía a nivel nacional. Si queremos cuidar la economía a nivel nacional, toda esta parte la pondremos en alza, y si tenemos distintos acuerdos bilaterales con la venta de otros lugares, como tiene Chile, como tiene Uruguay, nosotros tenemos muy pocos, se llama commodities. Chile lo que comercializa al exterior, el 90% son commodities. Ingresan productos a muy bajo costo, con baja carga impositiva, y cuando yo vendo en el otro país, también tengo bajo costo y baja carga impositiva. Llegaron al puerto y tengo entonces el precio CIF, de costo de flete y seguro. ¿Sí? Insure, se lee así en inglés, no sé cómo será. Costo flete seguro. Esto tiene costo de flete de seguro hasta que llega al distribuidor mayorista, al cual yo le pongo impuestos, y llego al precio de distribuidor mayorista, al cual le vuelvo a poner flete seguro y utilidad del minorista, vuelvo a pagar impuestos del distribuidor minorista, y tengo el precio de distribuidor minorista, que le pagaré flete seguro, utilidad del distribuidor minorista más impuestos, y llega al consumidor final. Eso para un producto importado. Importante, los precios FOB, los precios CIF y intermedia, y los costos de entrada y de salida del país para los costos aduaneros, aranceles aduaneros. Eso es importante para estudiar, a ver si hay políticas de protección nacional, de productos nacionales, o bien políticas de expansión o de dejar entrar a productos o commodity de traslados en acuerdos bilaterales. Hay que estudiarlo. ¿Podría Sí, repetir? free on board es el precio libre arriba del barco. Eso quiere decir, son desde que salió de la fábrica, yo lo compré en fábrica, tuve que pagar los fletes de la fábrica al puerto, fletes de origen. Tuve que pagar el seguro y los gastos de despacho en aduana, del puerto de salida. Pero recién ahí lo puse en el barco. En el barco tengo que pagar, eso se llama precio FOB. En el barco tengo que pagar los fletes de destino, seguro, gasto aduanero, impuestos y aranceles aduaneros cada vez más caros para poder ingresarlo al país. Cuando llegó al país, para poder meterlo dentro del país, se llama precio CIF, costo, seguro y flete. Ya lo metí dentro de la aduana. Entonces ahí sí tengo, ya lo tengo para distribuirlo dentro del país. Genial, profe, ¿Ya? gracias. Y después comercialicen. Y después compren grandes contenedores de ropa. No, de ropa no. Porque la industria argentina tiene que favorecerse también. Compro un producto nacional en fábrica. Precios Word. Le pago flete, seguro y utilidades del representante nacional. Paga impuestos también al representante nacional. Y ahí me da el precio del representante. Entonces, el precio del representante, producto farmacéutico. Va a cada una de las empresas, a cada uno de los hospitales, clínicas privadas, y le dice, tengo el precio del representante. Pero para llegar al precio, o el representante vende a puerta mayorista también. Si el representante vende a puerta mayorista, le suma los fletes, el seguro, la utilidad y los impuestos, y obtengo el precio mayorista. Al que le sumo los fletes, los seguros, la utilidad y los impuestos, tengo el precio minorista. Al que le sumo los fletes, seguro, la utilidad y los impuestos, tengo el precio consumidor final. Ustedes tienen que definir en su producto, en su fábrica, si van a vender en la puerta de fábrica, el precio es Word, en la puerta de fábrica. Si son los representantes de venta, Maipú Automotores vende como representante, no vende a puerta de fábrica. Si van a ser los distribuidores mayoristas,
Autocity. O si van a ser el distribuidor minorista, Parma. O si ahí llega recién el precio consumidor final. Pero seguro hay algo que tenemos que evitar. Si yo vendo a puerta de fábrica, no puedo ver el precio en góndola. El precio en góndola es precio de consumidor final. Si yo vendo a puerta de fábrica, tendré que comparar mis precios con los precios de puerta de fábrica de todos los demás competidores. Productos sustitutos o complementarios, para poder estudiarlos. Ahí va, ¿no? ¿Se entiende ahí? La estructura anterior decía lo mismo, pero me gustaba explicarlo desde acá. Importante, ahora que ya sabemos de precios, y que ya sabemos de las otras cuestiones de oferta y de demanda, los canales de distribución. Los canales de distribución. No se rían, por favor, no se rían, le tuve que ir a abrir la puerta al gato. No se, porque si no, se va a cansar de golpear la puerta y me... Los canales de distribución están constituidos por, desde la puerta de fábrica, y cuáles son las personas que van a facilitar el movimiento de circulación del producto hasta que llegue a manos del consumidor. Es decir, desde la fábrica donde lo tengo hasta el consumidor en la línea de comercialización. Obviamente esto se tiende en los lugares, tendemos a que las líneas de circulación o el canal de distribución sea lo más corto posible, porque todo tiene demasiado gasto. Entonces, tenemos que estudiar y analizar cuáles son las funciones de los niveles intermediarios, cuáles son las funciones de los mayoristas, del sector minorista y del agente o del productor, representante, que interactúa directamente entre el usuario y el consumidor. Entonces, ¿cómo puedo ir eliminando o achicando cada una de las funciones de esta cadena de comercialización y hacerla lo más corto posible? También en la comercialización, así como trato de estudiar la cadena de venta en la fábrica, trato de estudiar la cadena de suministro. A veces la cadena de suministro tiene un diagrama boca de pescado, que tendré un producto inicial, donde tengo un lugar de stock, almacenes de materia prima, hasta llegar al producto final en el consumidor y pasar por el medio por la cadena de suministro. La cadena de suministro llegará al producto terminado en puerta de fábrica, y dos cadenas acá entonces. La primera cadena es la cadena de suministro, la segunda cadena es la cadena de comercialización. En la cadena de suministro, un diagrama de espina de pescado, que tiene un nombre y un desarrollo, también me va a decir cuáles son los proveedores, dónde almaceno materia prima, dónde tengo la línea de producción, cuáles son los canales de distribución mayorista y minorista, hasta llegar al cliente final. Entonces acá ya estoy en la cadena de distribución final. Suministro, distribución. Suministro, distribución. Cada una de estas cadenas va a tener que tener, en cada una de estas líneas de espina de pescado, voy a tener que tener cuál es la fuente de cadena de los proveedores. La fuente y qué porcentaje de materia prima tienen al producto terminado. ¿Cuál es la calidad de estos proveedores? ¿Tengo fuentes de proveedor y de materia prima en toda la región que yo comercializo? ¿Se hacen investigaciones, ensayos para medir la calidad de esta materia prima? Si la respuesta es sí, vamos para adelante. Si no, voy a tener que poner qué condiciones de ensayos y qué condiciones de materia prima le voy a exigir a mis proveedores. Porque de eso también depende la calidad del producto que yo voy a vender o voy a comercializar. Bueno, nada, es lo que estaba diciendo. Entonces, comercialización. Ya tenemos con la parte de comercialización.
Así que decimos que el estudio de mercado tiene por un lado el estudio del producto, el estudio de la oferta, el estudio de la demanda, el estudio del precio, el estudio de la comercialización y los métodos estratégicos de comercialización. Y todo esto se engloba en una planificación estratégica que define la gestión de comercialización de la empresa. A veces es fundamental esta gestión de comercialización y cómo está pensada la logística estratégica. Se cambió mucho las formas de comercialización. Yo puedo cambiar mucho el producto, puedo cambiar mucho el precio, los canales de comercialización que engloban a la planificación estratégica. A ver, ¿qué digo? Antes de que existieran las grandes superficies, los grandes distribuidores ingresaban a cada uno de los centros de la ciudad. Así teníamos grandes camiones no, ahora no ingresan todos, sino que tenemos centros de almacenamiento por la circunvalación y solamente ingresan a repartir o a abastecer las distintas mayoristas o minoristas, pero los centros de distribución están afuera. Están descentralizados los centros de distribución. Eso no ocurría, o empezó a ocurrir hace poco tiempo, 10 años o menos. Sí, no, 10 años, desde que aparecieron las primeras grandes superficies. La planificación estratégica es pensar, es un proceso donde hay procedimientos, operaciones que responden hacia dónde voy hacia dónde voy cuál es mi objetivo, cómo analizo el entorno, cómo lo logro a través de modelos de negocios específicos, cómo desarrollo distintos procedimientos y operaciones para tratar de optimizar lo que yo pienso que es la mejor comercialización, o lo que yo pienso que es la mejor forma del producto, o lo que yo pienso que es la mejor forma de distribución, o la mejor forma de introducir el precio dentro del mercado. Eso es planificar estratégicamente. Es poner un sentido claro de dirección de gestión hacia dónde vamos. Hay que tomar en esto, y ustedes tienen mucho que ver con esto. Yo creo que tienen, el ingeniero, me refiero no a ustedes, sino los ingenieros industriales que ustedes ya están ahí. Son los que ustedes van a decidir ustedes cuál es la planificación estratégica. Porque van a definir la toma de decisiones. Van a establecer la gestión del objetivo. Van a tratar de definir el mejor lugar competitivo para su producto y desarrollar la ventaja competitiva. Van a armar un sistema, un procedimiento de pasos uno atrás de otro, o sea, van a planificar en el tiempo con diferentes tareas y van a tratar de que la contribución económica y no económica, la económica sea la mayor, la no económica sea la menor posible. Y eso tiene, hacer una buena planificación de tu empresa en términos de mercado, en términos de cómo armo estos elementos básicos del mercado, tiene muchos beneficios. De hecho, no solamente proporciona un marco teórico para poder trabajar la empresa, sino que te da la capacidad de administración, de gestión. Estos son ustedes. ¿Quién es la persona que arma la gestión? Y, a ver, la gestión no la hace cualquiera, no la desarrolla cualquiera, sino que tengo que tener capacidad para empezar a gestionar. Es el viejo eslogan la anécdota de que pasa un señor por la calle y ve a unas personas trabajando y se pone a hablar no, yo soy el señor que lleva los ladrillos hasta el andamio. Y el otro le dice, yo soy el señor que del andamio lo sube hasta arriba y levanta la pared. Y yo soy el señor y hay uno que está parado, ¿y usted qué hace? Yo soy el que hace la iglesia, le dice. Porque realmente
los que tienen la capacidad de administración estratégica, permite que los líderes puedan tener una visión compartida con todos los demás. Permite que esa organización desarrolle, organice la mejor forma porque tiene la visión global. La visión global hace la gestión. Y realmente cuando uno piensa en pequeño, sigue pensando en pequeño, no aprende a pensar cada vez más global la cuestión, ¿eh? Y hoy ustedes como ingenieros tienen que aprender a pensar en procesos de toma de decisiones integradas. Y tienen que ser mejores que lo que fuimos nosotros en nuestras mejores épocas de trabajo potencial, ¿no? Que bueno, yo ya les dije que estoy amortizado hace tiempo, así que desarróllense, porque aparte gestionar da oportunidad. La gestión es un modo de ver oportunidades. Y que si yo veo oportunidades, puedo ajustar acciones en términos de gestión global. Bueno, pero también puedo ajustar acciones en términos competitivos. Y también puedo ajustar acciones para promover claves de organización dentro de una empresa. Y si logro ver, me puedo anticipar. Si logro ver acciones, me puedo anticipar. Me puedo anticipar a sectores competitivos, a nuevos proyectos, a desarrollos internacionales, a pérdidas, y puedo tomar decisión antes, abandono el proyecto porque vamos a pérdida dentro de 10 años. La gestión es lo importante. Y algo importante, cuando uno aprende a ver en la gestión, después, cuando uno aprende a ver en la gestión, adquiere responsabilidad. Y cuando aprendiste la responsabilidad, no dejas de ver. Porque ya sos parte de esa estratégica, de ese camino. Entonces, sean gestores, sean ingenieros de la gestión. En la planificación estratégica tengo que armar qué quiero, dónde quiero y cómo voy. Una mirada macro y una mirada micro en términos de visión y de misión de la empresa. Pero fundamentalmente con quién lo hago. Con quién lo hago significa poder descubrir en cada una de las etapas de organización de gestión los valores que tengo dentro de eso. Entonces ahí recién voy a poder diseñar una estrategia de negocio basada en la demanda, en la oferta, en los precios, en el producto, en la comercialización, en los modos de comercialización. Y si logro armar e integrar planes de acción, entonces logré armar una buena planificación estratégica. Que tiene que tener plan B, contingencia. ¿Qué hago si ocurre tal cosa? Plan de contingencia. ¿Qué hago si algo me está fallando? Vuelvo a rediseñar la empresa. Vuelvo a pensar en una reingeniería de estrategia de negocio. Entonces, pero para todo esto necesito fundamentalmente la capacidad de la gestión integral, la mirada integral de todo. Yo digo, ¿no? Cuando uno aprende a mirar, después es muy difícil no mirar, porque adquiriste la responsabilidad de seguir mirando. El análisis de brecha y la auditoría de desempeño es transversal a lo que es la planificación estratégica. Define los modos de control de esa planificación estratégica. ¿Qué haríamos en el caso de tener, dentro de los pasos de esta planificación, en la empresa gestionada algún error? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuáles son esos planes de contingencia? Pero también, ¿cómo analizo las distintas brechas, las distintas oportunidades de negocio? Porque podemos redefinir estrategia de negocios, sí, durante el proyecto y el estudio, durante las etapas de previabilidad, de viabilidad, pero cuando yo presento un informe ejecutivo final, antes de la fase operativa, ya está. Esto es, hasta acá llegamos. Si me confundí en esto,
me equivoqué. Y a veces nos confundimos en definir el mercado, en definir capacidad de planta, en definir su cadena de suministro, cadena de comercialización. En pequeñas definiciones o pequeñas decisiones que vamos tomando mal en términos de gestión, ahí también va en juego el proyecto. Entonces, los pasos para definir esta planificación estratégica, digo, son de lo que hablaba recién, pero ahora está escrito, así que lo van viendo. ¿Bien? Me quiero parar en uno de ellos, en la definición de la estrategia de negocios. Me quiero parar en la definición de la estrategia de negocios, porque hay que determinar acá en la estrategia de negocios una mirada. El argentino es latinoamericano, tiene la idea del dueño del negocio, ¿no? El negocio familiar. Roger, bueno, tantos negocios, tantas empresas, digo, hasta la propia familia suya puede tener alguna empresa por ahí, ¿no? Alguna empresa familiar donde cada uno de la familia o de los integrantes de la familia tenía un rol dentro de la empresa. ¿Cuántas familias de esas? ¿No? En Argentina tiene una historia, una trayectoria de empresas familiares que les costó identificar las líneas del negocio, porque tuvieron éxito, pero los indicadores de ese éxito no lo pudieron ver. Hacían acciones, pero les costaban determinar cuáles eran las decisiones estratégicas. Las tomaba el padre, el abuelo, ¿no? Esas decisiones que venían en matrices patriarcal. En general de esa aceitera que tengo la suerte de trabajar para allá, sigue siendo una familia, una construcción de familias, lo que hacen de dos grandes familias, ¿no? Uno de Cabrera y otro de Dehesa, y se armaron y lograron armar una gran empresa. La cultura de la línea de negocios, ¿sí? La cultura de las líneas de negocios. Nosotros tenemos que aprender que a veces el dueño de una empresa, el dueño de la empresa familiar, camina y trabaja en valores, trabaja con éxitos, hace acciones, define estrategias, pero sigue siendo una empresa familiar. La cultura nuestra tiene que pasar a una línea de negocios diferente, con organización de futuro diferente. De empresas familiares a construcciones, a constructor de emprendimientos. La empresa familiar tiene su desarrollo y ha trabajado dentro de un montón de líneas, pero estamos en época de ser constructor de empresas. Owen,